Hermanos y hermanas, muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Charlas Bíblicas de este día 15 de julio de 2020. Nos acompaña, como siempre, nuestro hermano Armando González. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos, que el Señor los guarde y los bendiga. Estamos aquí en un programa más de charlas bíblicas ya a mitad de año, hermano. Ya a mitad de año. Un poquito más. Y, hermanos, queremos antes que nada dar gracias a varias de las páginas que se conectan con nosotros en Facebook y que hacen posible una difusión más amplia de este programa. En primer lugar, a Sola Escritura, al Grupo de Teología e Historia de la Cristiandad, al Grupo Teteleste en Chile, a estos tres grupos que se conectan con nosotros. Hermanos, muchas gracias. Es un placer y una bendición que estén con nosotros. Nuestro hermano Jesús Lozada, que siempre nos presta la mejor de las ayudas. Hermano, muchas gracias. Y queremos saludar, por supuesto, a todos nuestros hermanos que se conectan con nosotros, que nos acompañan en este programa, quienes viven en las comunidades hispanas de Canadá, las comunidades hispanas de los Estados Unidos, Centroamérica, por supuesto México, Sudamérica, muchos países de Sudamérica, por ejemplo Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, hermanos, y Ecuador, Bolivia, también hay varios hermanos que se conectan con nosotros. No queremos dejar dejar de lado a nadie, pero todo Sudamérica, Centroamérica, Costa Rica, Venezuela, los hermanos en Venezuela, en Perú. Nuestros hermanos en Perú, nuestros hermanos en España, en Barcelona, en las Islas Canarias, hermanos, hermanas, cuánto gusto gozar de su amable compañía. En esta ocasión vamos a continuar con el tema: ¿cuáles son los sellos distintivos del creyente? Como ustedes han visto, esta es la quinta oportunidad en que vamos a hablar de la justificación por la fe, considerándola un sello distintivo del creyente por todo lo que ésta implica, como hemos podido ya constatar en los programas anteriores. Así que es una grande bendición contar con todos ustedes y pues comenzamos. En el estudio anterior examinamos la carta a los Romanos en el capítulo 5, los primeros 5 versículos, y prometimos que estudiaríamos el resto hasta llegar al versículo 11. Muy, muy importante, y nuestro hermano Armando, como siempre, tiene cosas muy importantes y muy interesantes que decirnos acerca de todo este capítulo, de toda la Escritura, pero en particular de Romanos 5, que yo sé que es uno de sus capítulos consentidos. ¿Verdad, mi querido hermano? Sí, hermano. Es que, déjate digo una cosa, hermano. Mi vida cristiana se sostiene en Romanos 5. Eso nos lo tienes que contar a todos aquí. Es decir, después de saber que, después de vivir una vida cristiana arminiana absolutamente, confiando en mis fuerzas y en mi débil y pervertida humanidad, hermano, viví un cristianismo, pues, de mucho dolor, un cristianismo de mucho dolor por el pecado y de una concepción del mundo y del cosmos
muy distinta a la que la Biblia presenta. Y todo por llegar a pensar que el hombre tenía una parte de bueno, que esa parte de esa pequeña voluntad era la que permitía que buscara uno a Dios y que hermano, se hiciera cristiano. Entonces, esos años fueron muy difíciles. No solamente yo, el hermano Roberto, pues compartimos las experiencias de hace 30 años, hermanos. Realmente éramos muy jóvenes, tanto Roberto es más joven que yo, pero estoy hablando de que teníamos 23 años, entonces Roberto tenía 20, cuando el Señor nos alcanzó, no esta humana voluntad y esta pretendida condición pues de que uno puede acercarse a Dios, ¿no? Bueno, decía yo que a veces nuestros cánticos reflejan nuestra doctrina, hermano. Y hay muchos cánticos donde, Señor, yo te buscaré, Señor, yo te encontraré, de madrugada me levantaré. Y la escritura en realidad no dice eso. Entonces nuestra angustia por la condición pecaminosa que teníamos nos obligaba de ser personas que antes de ser cristianos caminábamos con la cabeza en alto, a llegar a ser cristianos y caminar con la cabeza baja, mirando hacia abajo en la calle porque no queríamos contaminarnos del mundo y todo era una condición de pecado y vivíamos realmente un evangelio y un cristianismo de tormento. Esa es la verdad. Era tormentoso pensar que y cosas que oíamos entre los hermanos. Yo me acuerdo muy bien de un hermano que me dijo, ¿sabes qué? Dice, el Señor me ha salvado hoy por segunda vez. Dice, porque pues el pecado que cometí, me tumbó nuevamente y hoy me ha rescatado el Señor. Y tratar de entender esta humana condición es muy complicada. Le caí yo de rodillas al Señor, me acuerdo muy bien, en una terrible gripa que tenía. Y le dije, Señor, esto es el cristianismo. Esto es el cristianismo, un cristianismo de tormento donde la condición humana, yo utilizo una palabra, nos atropella y nos lleva de corbata con una expresión muy mexicana que usamos para acá cuando machucan a alguien, un carro, cuando lo atropella y dice, este es realmente el cristianismo. O sea, porque yo veo que hay pasajes donde prometes cosas que yo no entendía, hermano, ¿no? Por ejemplo, no entendía, ¿no? Que por un lado dice, a paz nos mandó llamar Dios, pero por otro lado dice, yo no he venido a traer paz. Yo he venido a traer espada. He venido a traer enemistad entre el padre, el hijo, la madre, pero por otro lado dice que él ha venido a traer paz. Digo yo, ¿qué contradicción hay aquí? Pero esa contradicción surge en función de no entender la condición humana. Esa condición humana que nos mata en el más amplio sentido de la palabra. Nos mata porque morimos físicamente, porque cristianos o no cristianos, hermano, tenemos un temor a la cuestión de la separación, al impacto que tiene la muerte en nosotros. Tiene un impacto, aunque el día de hoy sabemos que Dios ya triunfó y que el Señor triunfó sobre la muerte. La muerte física causa un problema complicado de conciencia, de separación, de tristeza, de no contar con el ser querido. Pero esta muerte física es consecuencia de una condición que tiene el hombre. Sin embargo, hay una muerte peor, una muerte atroz, que es la muerte espiritual. Y esta muerte espiritual tiene una separación absoluta de Dios. Sí,
La muerte espiritual tiene para el hombre una separación y una enemistad total con Dios. Cuando nosotros tenemos este concepto claro, hermano, entonces todas las doctrinas de la Biblia se van cayendo y se van ubicando como debe de ajustarse en el concepto de toda la teología cristiana y de toda la doctrina cristiana. Entonces, cuando descubrí que Romanos 5 te plantea una situación distinta, en el sentido de que entonces ahora Dios ya no ve en ti esa condición que te atropella y que te mata, sino ve a ti un ser justificado. Y justificado, como lo hemos explicado en otras ocasiones, es un término legal, un término forense, donde el Señor hace una declaración de justicia sobre aquel que está en la base de la fe del Señor Jesús. No mi fe. Esa fe no sirve, ¿no? Bueno, ahora es la fe que Dios nos ha dado y en la cual sostenemos nuestra creencia, pero es la fe que Él nos da. Distinta a la creencia humana. Distinta a la creencia humana. Que brota del corazón humano. Entonces, yo pues, después que descubrí Romanos 5.1, me atreví a decir cosas como: hermanos, si su Biblia se abre en Romanos 5.1, quiere decir que la leen, si no, no la leen. Y una vez que estaba yo en un púlpito, les dije me dicen los hermanos: a ver, ábrala, hermano. Y no se abrió en Romanos 5.1, pero se abrió en Efesios 2, hermano. Entonces, con un paralelismo impresionante, ¿estás de acuerdo? Entonces, Romanos 5.1 da una seguridad, da una paz, pero una paz con Dios, hermano. Que ciertamente el Señor ha venido a traer espada y a poner enemistad, porque su palabra es cortante, su palabra es fuerte, su palabra mueve corazones, su palabra constriñe a la gente, su palabra hace que la gente se vuelva loca, ¿sí me explico? Es decir, su palabra es muy fuerte en ese sentido. Entonces la gente que tiene una reacción a eso, sencillamente no puede escuchar. Tuve estaba yo a la mitad de la carrera, formalmente, hermanos, el Señor me permitió estudiar una carrera universitaria. Yo soy ingeniero en sistemas computacionales, y a la mitad de la carrera el Señor me rescató. Y recuerdo muy bien que había yo tomado ciertas decisiones, que antes de ponerme a estudiar en la biblioteca, sacaba yo mi Biblia de un portafolio que traía, hermano, y leía yo, ese era mi devocional. Terminaba yo una clase, me iba a la biblioteca, abría mi Biblia y leía un capítulo. Me acuerdo que en esa ocasión estaba leyendo yo a Pedro. Y había un compañero que llegaba y se acercaba y me decía: Armando, ¿qué estás leyendo? La Biblia. ¿Quieres que te lea un pedacito? Sí, léeme un pedacito. Entonces le empezaba a leer, hermano. Cuando llevaba 3, 4, 5, 10 versículos, ya, no quiero ir nada, no quiero oír. Y se iba. Pero al siguiente día regresaba. Léeme otro pedacito. Es decir, las porciones que le leían eran palabra de Dios a sus oídos. Vivo y eficaz la palabra. Total que, bueno, en una ocasión llegó muy constreñido porque se enteró de una verdad de vida que pues casi lo fulmina. Se enteró de una situación muy compleja y le digo: amigo, ¿quieres orar? Y nos hincamos los dos a orar. Iba muy necesitado. Salimos de la carrera, cada quien siguió sus rumbos, y después de algunos 25 años, puede ser, que me lo volví a encontrar, me dijo: he sido salvo por la fe que el Señor me dio. Y no es que sencillamente yo lo haya convertido, sencillamente la palabra del Señor llegó a su corazón
y el Señor tomó la decisión en su momento de rescatarlo. Entonces, esa palabra que le volvían loco, o sea, éramos muy jóvenes, estoy hablando que teníamos 23 años, 22 años. Y pues bueno, yo estudié en una escuela muy prestigiosa aquí en México, prestigiosa y cara, con ciertos lineamientos, y yo hacía cosas, me paraba en la mitad de los jardines a entregar nuevos testamentos, se me juntaba toda la gente que querían uno hasta que se me agotaban todos los nuevos testamentos, una escuela muy burguesa, hermano, por así decirlo. Y pues de mis compañeros y después de otros, algunos de ellos ya son pastores y siguieron un propósito por ahí. Y algunos otros están en el Evangelio, hermano, gracias a la soberanía del Señor. Pero el asunto es que esta palabra que es fuerte, que golpea, que nos llega, que nos zarandea, que nos hace ver nuestra condición humana, es una condición humana que vemos en Romanos, ¿no? Que ahorita vamos a leer. Y a mí me encanta el contraste porque siempre el Señor, a través de sus grandes escritores, como Pablo, siempre pone las dos dimensiones. La dimensión de la gracia y la dimensión de dónde nos sacó el Señor. La dimensión de la bienaventuranza y del propósito del Señor y lo que éramos ante Él. Si ustedes leen, por ejemplo, Efesios 2, van a ver este contraste. Y este mismo contraste lo tiene Romanos 5, del 1 al 11. Si ahorita lo leemos, hermano. Habíamos leído hasta el 1 al 5. Si tú crees conveniente, hermano, podemos, por supuesto, leerlo todo. Sí, yo creo que está del 5, 1 al 11. Y le seguimos en donde tú te quedaste, hermano. Y cuando llegues al punto, lo volvemos a tocar, ¿sí? ¿Te parece? ¿Cómo no? Y si no llegamos, lo hacemos la próxima semana. Pero yo sí creo que es muy importante. Y el asunto es que yo traigo aquí a la mesa, en la charla, traigo esto derivado de una pregunta que nos hicieron hace 15 días. En el sentido de que si la salvación consistía en que Dios nos salvaba de Satanás. Y no es así. O sea, Satanás no tiene que ver nada en esto. Satanás estorba, se aprovecha de esa condición, mata. Pero si Satanás fuera el problema, entonces no habría necesidad de que el Señor hubiera planeado y diseñado y llevado a cabo un plan de redención. Que este plan de redención está hecho en la eternidad, ¿sí? En la eternidad planeó cómo salvar al hombre, pero planeó cómo salvar al hombre de su condición caída, de la condición que lo separa de Dios. Y Satanás no tiene nada que ver en esto. La salvación consiste entonces en que Dios nos salva de una condición humana que nos mata. Y que esa condición humana tiene su origen. O sea, esa condición humana tiene su base, tiene su fundamento, tiene su inicio. Y Pablo se encarga de explicárnoslo quizás no tan claramente como lo hace en 1 Corintios capítulo 5 o 15, ¿verdad, hermano? Es decir, ahí tiene nombre el asunto. Y si gustan, antes de leer Romanos, podemos leer 1 Corintios capítulo 15, hermanos. Por cierto, nomás entre paréntesis, para sostener un punto muy interesante que hablabas tú del diablo. ¿Sabes qué? En la carta de los Romanos, Pablo no menciona más que una sola vez a Satanás. Fíjate. Al final, y dice, el Señor aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. Es la única. No figura en el esquema salvífico. ¿No? Es un buen dato porque si Satanás fuera el problema, en esa eterna sabiduría del Señor, pues bastaba con que quitara a Satanás del escenario. Bueno, entonces
en ese momento el hombre dejaría de pecar. Yo he hecho la pregunta abiertamente en las iglesias, en la iglesia más bien, no en las iglesias, en la iglesia, desde el púlpito, la iglesia local a la cual asistía, vamos, y les decía, hermanos, ¿ustedes creen que Satanás interviene tanto en el escenario de la salvación que si Dios lo quitara del medio, el hombre deja de pecar? Y me dijeron que sí, hermano. Evidentemente no, porque Satanás no es el producto y el origen del pecado, que Satanás se aprovecha. Eso es otra cosa. Se aprovecha de nuestra condición efectivamente, caída. Y se aprovechó no solamente de nuestra condición caída, sino se aprovechó del deseo de Adán y Eva. Y se las manejó también diciendo, mira, ciertamente cuando tú pruebes de ese árbol, vas a ser igual que él. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el pecado de Satanás y el pecado de Adán fue el mismo. El querer ser como Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Satanás no tiene salvación. No puede ser salvo por la sangre de Cristo. Y Adán y su descendencia, sí. Porque el plan de redención fue diseñado para ellos. Entonces, para todos estos, entre nosotros, si somos descendientes de la humanidad. Entonces, esta es una idea que tenemos que tener muy clara para que podamos comprender la grandeza de esta soberanía de Dios y la importancia de estos elementos distintivos en el creyente. Entre ellos, la justificación, que es fundamental, que es importantísima. ¿Por qué? Porque sin justificación no hay salvación. Así de fácil. Si Dios no te hace una declaración, te dice, a partir de este momento yo te voy a ver como justo y eres justo delante de mis ojos, yo el Rey soberano, el gran juez, entonces aquellos que no son justos están separados de mí, son enemigos míos, son abominación. Por eso aquel texto que yo decía, qué complicado es el texto, cuando ponemos en la división humana la justicia y la injusticia. Complicadísimo. Es decir, ¿cuál es el parámetro para ser justo o injusto? En términos de acción humana, hermano. Lo que a los ojos de uno puede ser justo, a los ojos de otro puede ser ¿qué? Injusto. Yo digo, ¿cómo va a evaluar Dios eso? Porque había textos que no entendía, ahora me queda claro. No erréis. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Y esa tasación de la justicia o la injusticia está en las Escrituras, ¿verdad? Claro, pero la justicia no como acción humana, hermano. Claro. La justicia como estatus del hombre. Como estatus. O sea, ¿qué quiere decir esto? Déjame que te pregunte aquí. Porque algunos se lo preguntan, hermano. Claro. Fíjate. Dice, bueno, esta declaración de justicia que nosotros vemos, la vimos de hecho en el programa anterior y en otras ocasiones cuando dice en Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, y hemos estado considerando que esta declaración de Dios es una sentencia que Dios pronuncia como juez ante nosotros. Ahora, esta declaración de justicia nos hace justos, es decir, no volvemos a cometer injusticias, nos hace justos en el sentido de que, puesto que Cristo ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y nada ha quedado pendiente de ser, digamos, vindicado por la justicia de Dios, entonces quiere decir, hermano, que aun cuando Dios, es decir, que seguimos siendo pecadores, aun cuando Cristo nos ha declarado justos. Nos ve como justos. Es decir, cambió el chip. Sí, a ver,
Alguien que es declarado justo quiere decir que entonces era ¿qué? Injusto, porque delante de Dios. Porque si eres declarado justo, es porque entonces tu condición estaba en un estatus de injusto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todos los seres humanos, traemos ese chip de injusticia. Que no hubo justo ni aún uno. Que no hubo justo ni uno. Romanos, capítulo 3. ¿Sí? Que no hubo justo ni algún uno. Esta idea de injusticia y esta idea donde esa condición humana permanece en el hombre, no es de Pablo, es del Señor Jesús. El Señor Jesús lo manifestó y lo expresó de muchas maneras y de muchas formas. ¿Qué consecuencia trae la injusticia o el que el hombre es injusto delante de Dios? Muerte. Muerte espiritual, separación absoluta de Dios, enemigos de Dios. Entonces, ¿qué trae la salvación? Vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Entonces todos esos textos empiezan a tener su justo ubicación en el cuadro doctrinal bíblico. Porque entonces la vida que habla él es lo contrario a la muerte. Y esa vida se obtiene por el pago del Señor Jesús, de nuestros pecados. Él paga totalmente nuestra deuda y por lo tanto la declaración. De ahí viene la declaración. De justicia de parte del Señor. Ante el hecho de que la deuda ha sido saldada, la deuda completa nuestra, la suma de todas nuestras injusticias fue saldada. Y bueno, podemos leer un montón. Sí, ¿verdad? Sí, hermano, te vamos a leer, miren. Y entonces Dios, por así decir, adelanta la sentencia de juicio final sobre nosotros. Tenemos a un abogado que lo ha hecho. Miren, déjenme les leo un texto, hermanos. Un texto que es elocuente en este sentido. Regularmente nosotros utilizamos San Juan 3 como un elemento de evangelización y San Juan 3:16, ¿no? Como muchos lo usan porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Pero hacia el final del 3, del capítulo 3 de San Juan, se los voy a leer. Voy a leer San Juan capítulo 3, versículo 35 y 36. San Juan 3. Adelante. Dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Es decir, la vida eterna es una consecuencia de esta vida física que termina y que en la posteridad vamos a tener vida eterna. Es decir, esta vida que termina para los cristianos no termina ya. Tenemos la promesa de que tendremos vida eterna y es lo contrario a la muerte. Pero fíjate cómo dice: pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es decir, todo aquel que no tiene al Hijo o que desobedece al Hijo, la ira sigue en él. ¿No ha habido perdón de pecados? No ha habido cambio de estatus. Bajo el estatus en el cual nacieron, en ese mismo estatus permanecen. Dice, porque la ira de Dios
permanece sobre él. No dice fue quitada, se le volvió a dar, se le dio, se le quitó. No, no, no. Dice que aún está en él. Se la dio, la tuvo, la perdió por algún pecado que cometió, la vuelve a recuperar, la vuelve a perder. Es lo que muchos cristianos piensan que pasa. No. Ahora, esta ira de Dios desaparece con la declaración de justicia. De una vez por todas desaparece. Y para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, eres justo. Por la obra del Señor Jesucristo y por la fe de Él que yo te doy. Te declaro inocente. Te declaro inocente. Ahora, ¿de dónde? Bueno, les digo, hay muchos textos, pero uno de los textos importantes para que cuando lleguemos a Romanos, en esa parte podamos dimensionar esto, hermano. Porque Romanos lo dice con toda claridad, ¿no? Por ahí de Romanos 5, 7, 8 quizás, no estoy seguro. Habla sobre la ira de Dios, ¿no? Sí. De hecho, al hablar, era necesaria esta declaración de justicia, porque esta abre la puerta a toda una cantidad de bendiciones que son con las cuales se concreta la salvación del Hijo hacia nosotros. Es decir, la salvación no solamente consiste en la declaración de justicia, empieza ahí. Y es esta declaración de justicia, es este estatus al que se refiere nuestro hermano, esta nueva condición que tenemos los cristianos frente a Dios, los creyentes frente a Dios, que permite que el resto de las bendiciones venga sobre nosotros. Es de esta manera que en el estudio anterior nosotros vimos que la justificación por la fe, es decir, la declaración de justicia de Dios, que es lo mismo, hermanos, no se confundan. La Reina Valera dice justificados, otras versiones como la Biblia textual dicen declarados justos, que es justo la mejor traducción de todas. La Biblia de las Américas dice, porque habiendo sido justificados o habiendo sido declarados justos. Es decir, esta declaración, hermanos, decíamos que mira en tres direcciones. Ve hacia el pasado, ve hacia el tiempo en el que estábamos, como nuestro hermano muy bien nos ha explicado, estábamos bajo la ira de Dios. La ira permanecía en nosotros, estaba en nosotros hasta que el juez hizo la sentencia. Claro. Nos declaró inocentes. Entonces, dice, la ira terminó, la ira que estaba en el pasado terminó y fue sustituida por algo que disfrutamos nosotros hoy, y esta es la dimensión presente de la justificación. Tenemos paz para con Dios, y dice, y hemos obtenido derecho de entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Este es el estado del creyente hoy. Y decíamos, con subidas y con bajadas, ¿sí? Es decir, con dolor. La declaración de justicia no nos ha hecho impecables. La declaración de justicia no nos hizo ya no pecadores más, no, seguimos pecando, pero esos pecados con los que seguimos pecando son pecados ya perdonados. Son perdonados que Cristo cubrió, y por este perdón de todos estos pecados, Dios nos pudo declarar justos. Este es un punto sumamente importante. Sí, porque si el Señor murió por nuestros pecados presentes y pasados, entonces ¿quién va a morir por los futuros? Exacto. ¿Cuántas veces tiene que morir Cristo por nuestros pecados? Exacto. Y dice que con una sola obra hizo perfectos para siempre. ¿Recuerdan ustedes estos textos? A los que están siendo santificados. Que están en Hebreos. En Hebreos. ¿Cuántas veces? Dice, yo creo que unas 10 veces dice que con una sola ofrenda
hizo perfectos a los santificados. Con una sola ofrenda, hermanos, limpió por completo el problema del pecado, dándonos una conciencia en paz. ¿Verdad? Porque ya no hay más sacrificio por el pecado. No hay más sacrificio. Por el que el Señor hizo, ¿no? Es decir, ya no se necesitan esos machos cabríos que se ven matando constantemente año tras año para redimir los pecados del pueblo. Dice, ¿no? y habiendo quitado los pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no, es decir, la carta a los Hebreos en el capítulo 10. Aquellos que llegan a pensar que se tiene que restaurar el templo de Jerusalén, digo yo, ¿para qué? ¿Para qué restaurar el templo de Jerusalén? Ya el sacrificio perfecto se hizo una vez y para siempre. Es decir, los judíos quieren restaurar el templo de Jerusalén, ¿para qué? ¿Para seguir llevando sus pollitos y sus gallinitas y sus chivitos? No, eso es blasfemo. Eso atenta contra la soberanía, contra el soberano plan de Dios. Con un solo sacrificio, fíjense bien las palabras, nos hizo perfectos para siempre. ¿Se dan ustedes cuenta? Ahora, si alguno llegara a pensar, a mal pensar, y dijera, entonces, ya puesto que Cristo ha pagado por todos los pecados, entonces yo puedo vivir como se me antoja, entonces yo puedo pecar todo lo que quiera, al fin que ya todos los pecados fueron perdonados. Miren, hermanos, el solo planteamiento de esto revela qué es lo que hay en el corazón de la gente que dice eso. Quiere decir que no ha entendido nada, quiere decir que sencillamente no ha captado, hermanos, el hecho fundamental de que Dios nos ha dado su Santo Espíritu y con Él nos ha dado una nueva condición espiritual, hermano, que es tremendamente sensible a todo aspecto del pecado. Si algo tiene el creyente es que inmediatamente identifica el pecado que se produce en nosotros, inmediatamente, y lo lamenta tanto, y la primera cosa que hace, hermanos, es reconocerlo y confesarlo. Hermanos, esta tiene que ser una constante y una realidad en la vida de todo verdadero cristiano. Si no la tiene, más vale que se detenga y la pida al Señor. Y no es solamente un asunto de conciencia, es decir, que la conciencia detecta que hicimos mal. No, aquí no es un asunto meramente de este mecanismo interno de la conciencia, sino la conciencia que tiene esta nueva naturaleza que hemos recibido de Dios, que es agudamente sensible y que está totalmente al pendiente todos los días, aún hasta de los pensamientos más simples, aún hasta de la mentira piadosa o pequeña que se nos ocurrió decir. Sencillamente, lejos de decir, ya puedo pecar y soy libre para hacer lo que yo quiera, puesto que Cristo pagó por mis pecados, hermanos, esto sería, pues no sé, hermanos, no sé, un pensamiento atroz que sencillamente desdice de cualquier persona. Porque esta nueva humanidad creada en Cristo Jesús, esta nueva humanidad llamada Iglesia, pues también tiene una actividad importante, y una actividad importante es el testimonio de vida que el Señor nos ha dado. Y no podemos dar un testimonio de vida dándole rienda suelta a la hilacha, hermano. Claro. Entonces, hermanos, decíamos, esta declaración de justicia hace que hoy estemos firmes en la gracia. Es decir, aunque hay esta variación provocada por la presencia del pecado que todavía está en nosotros, algo que, por ejemplo, el apóstol Pablo aquí mismo en Romanos identifica más adelante en el capítulo 7, donde dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y entonces plantea el apóstol Pablo una situación que nos permite ver qué es lo que ocurre realmente dentro del creyente. Ese deseo por hacer el bien, ese hombre interior que se deleita en la ley de Dios y al mismo tiempo esa presencia todavía presente, y la tendremos hasta el día de la muerte, hermanos, del pecado que mora en mí, dice Pablo. Está presente. Hay pecado, sí, pero es pecado reconocido.
confesado. Son pecados perdonados por la sangre de Cristo, que causaron la declaración de justicia de Dios y que nos abrió la puerta para que en esta vida no vamos ni siquiera de una manera, podemos decir, plana, flat, sino vamos ascendiendo, no descendiendo. Es decir, esta nueva condición que Dios nos ha dado, esta nueva criatura, va creciendo con el crecimiento que Dios le da, va llegando a la madurez del hombre perfecto, la conformación a la imagen de Cristo va siendo cada vez más notable, de tal manera que nosotros, en este estado presente de gracia en el cual estamos, es algo que tiene un carácter ascendente, hermano. Y la idea es, porque Dios es el que nos lleva de triunfo. Yo hoy en la mañana pensaba y decía, ¿se necesita ser justificado para ser predestinado? O sea, ¿qué es primero? Y bueno, evidentemente, si entendemos la predestinación como que hemos sido de alguna manera predestinados para ser de la misma forma que Cristo, entonces sí. No estoy hablando de elección, estoy hablando de predestinación. Y así lo dice Romanos 8:29. Fuimos predestinados para ser conformados a la imagen. Sí, ser de la misma forma de la imagen de Cristo, para traducir de una manera más literal ahí. Y bueno, hermanos, fíjense ustedes, no solamente tenemos estabilidad que la gracia de Cristo nos otorga en el tiempo presente, y esta es una manera de describir la vida presente del cristiano. Atrás decíamos, la ira terminó, hoy hay paz y hay estabilidad, merced a la obra de Cristo, merced a la obra del Espíritu Santo. Y dice, y esto provoca una esperanza para la gloria. Por eso dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estas, podemos decir, son tres dimensiones de la justificación, y son tan ciertas que nos permite entender que aún las dificultades, las tribulaciones que tenemos en la vida cristiana, hermanos, son parte de ese plan perfecto, hermanos, que nos lleva a la gloria. Entonces podemos gloriarnos en las tribulaciones, como dice Pablo, porque estas tribulaciones producen paciencia, porque esta paciencia produce carácter probado, porque este carácter probado produce esperanza. Precisamente esta esperanza de la que decía Pablo antes, tenemos esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo se fortalece la esperanza? Porque la esperanza brota a través del trato que tiene Dios cotidianamente con nosotros, por medio de nuestras tribulaciones. Y hermanos, todo esto está asegurado, podemos decir. ¿Cómo sé yo que voy a llegar a la gloria final? Porque Dios está obrando fuertemente en mi presente hoy, hermanos, y porque Dios ha derramado de su espíritu en nuestros corazones, dice Pablo en Romanos 5:5, y esta presencia del espíritu nos confirma que somos hijos de Dios. Entonces fue ahí, hermano, hasta donde nos quedamos en el estudio pasado, y entonces lo que sigue es muy importante también. Sí, porque entonces el ser caído, que ha sido alcanzado por el Señor, necesita justificación, necesita ser declarado justo. Es un evento que el Señor hace con nosotros. ¿Por qué? Pues porque esto tiene su origen, tiene su fuente, tiene su base, ¿no? Es decir, no sé si ya me desvié mucho del tema, hermano, pero sí, sí es importante señalarlo, hermanos, principalmente por esa pregunta que nos hicieron, porque creo yo que el culpable, fíjense bien, si Satanás fuera el problema, hermano, entonces cuando yo llegue a la presencia del Señor, me va a decir, mi hermano, tu vida fue esto. Esto fue todo lo que hiciste en tu vida. Cometiste tantos pecados, Entonces yo le puedo decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Sí, yo los cometí, pero yo no tuve la culpa. La culpa la tuvo Satanás. Así es que hay castigo.
cuando el culpable no es Satanás, el culpable es Satanás. Quiere decir entonces que nuestra pecaminosidad humana, la que heredamos de Adán, Es la que nos mata. Es la que nos mata, de tal manera que si Satanás desapareciera del mapa, de cualquier manera seguiríamos siendo tan malvados como no hemos seguido, como ha sido la humanidad toda la vida, con diablo o sin diablo. Como dices tú, el diablo se ha aprovechado aquí y acá para hacer destrozos y hace su trabajo, pero esta pecaminosidad humana no parte de él. ¿Lo leemos? ¿Sí, hermano? Me encantan estas palabras, ¿no? Las partículas de tiempo que tiene la palabra. ¿Dónde estás, hermano? 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, hermano. Son significativas estas partículas de tiempo. Ahorita el hermano nos va a decir cuáles. No. Le puso a trabajar el hermano. 1 Corintios capítulo 15, 20. Adelante, mi hermano. El pero ahora, hermano. Ah, sí, es una palabra linda, que este es un adverbio de tiempo. Dice, ni. Así como yo, hermano. Ni. Al día de hoy. Es que en México les llamamos ninis. A los que ni estudian ni trabajan, hermano. A mí me acaban de correr del trabajo, hermano. Entonces estoy de nini. Pero ya no ando buscando muchos. Es un hermano muy conocido aquí. Bueno, es Nini de Jesús. Más ahora Cristo. Este más ahora es, como mi hermano bien dice, es espectacular. Marca una diferencia, ¿verdad, hermano? Marca un antes y un después. Es decir, antes era, ahora es otra situación. O sea, es una nini, no sé qué sea, es un adverbio de tiempo. Es un adverbio de tiempo. Yo le digo partícula de tiempo, pero es un adverbio de tiempo. Es un adverbio de tiempo que cada vez que me lo encontramos, dice, pero ahora. Es decir, ya lo de atrás, ya. Ahora. Pero ahora, la etapa de la gracia. El inicio de la gracia de Dios operando sobre los creyentes. Toda la soberanía de Dios y todo el plan perfecto de Dios ya aplicado. Claro que falta una parte escatológica, pero la parte de inicio de la gracia ya está en operación. Entonces dice, pero ahora, Cristo ha sido resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen. Fue el primero. Anteriormente la muerte dominaba y se quedaba con todos. Ahora Cristo triunfa sobre la muerte y ya no es retenido por ella. Perdió su poder. Y dice lo siguiente, hermanos. Porque así como la muerte vino, fíjense bien, la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre, la resurrección de los muertos, la vida eterna. Por medio de un hombre, podemos especular cuál hombre. Pues a la vez dejémoslo así, no sabemos cuál hombre. Bueno, sí sabemos, pero podemos, si nos quedamos ahí, decir, bueno, ¿cuál es ese hombre? Por medio de un hombre, porque así como la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre, la resurrección de los muertos. Dice, porque así como en el Adán todos mueren. ¿Qué quiere decir? Que ya le puso nombre, hermano. Ya tiene nombre quién es el culpable, por así decirlo. ¿Quién es el que hereda muerte a toda la humanidad? Porque así como en el Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Porque cada uno en su orden. Cristo, que es las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida.
y luego el fin. O sea, presenta las etapas. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y fíjense bien, y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Es decir, es Cristo la vida. ¿Contraria a quién? A la muerte. Entonces el creyente necesita ser justificado, sí, porque la muerte, pues la ira de Dios permanecía. Como lo dicen otros textos y los contrastes que vamos a ver. Pero bueno, hermanos, creo que pusimos un antecedente de lo que sigue de Romanos, pero Claro. creo que abusé de la palabra. No, está bien, hermano, porque todo esto, ¿sabes? Nos confirma a nuestros amados oyentes en esta verdad, los estabiliza aspectos que quizás ellos mismos se han preguntado de esto, hermano. Van saliendo y ¿qué te diré? Van sobreestructurando aquella cosa, ¿verdad? Es decir, hermanos, Dios quiere que vivamos en la certeza, que vivamos en la confianza de lo que Él es y de lo que ha hecho por nosotros, que es inmensamente, inmensamente grande. El resto de la carta de este capítulo 5, hermanos, añade a esta idea de confianza. Nada más quiero leer un par de versiculitos aquí en Romanos 5, donde nos habíamos quedado. Recuerdan ustedes que esta certeza que nos dice, que nos permite tener esperanza en la gloria venidera, de que la vamos a poder alcanzar, reposa, por supuesto, en este perdón maravilloso de Cristo en la cruz, a través del cual Él lleva el infierno que nos tocaba llevar. Y Dios queda perfectamente vindicado en su justicia y entonces nos sentencia justos. Inclusive nos llegamos a dar cuenta que las tribulaciones forman parte de este plan perfecto de Dios, de tal manera que no tenemos por qué quejarnos de ellas, ni muchas veces preguntarnos sobresaltados de por qué llegan a nuestra vida diferentes tipos de aflicciones o de pruebas. Hermanos, son dirigidas por el Señor. Nada puede llegar a nuestra vida que el Señor no haya planeado deliberadamente. Él es un educador extraordinario y Él está formando a la esposa de su Hijo. Podemos imaginarnos nosotros al Señor que ha hecho este universo, esta gloria de creación. ¿Creen ustedes que no es capaz también, hermanos, de educar, de formar, de equipar, de evangelizar, de preparar a sus santos, de preparar a esta esposa del Cordero? Por supuesto que sí. Y el Espíritu Santo que ha derramado en nuestros corazones es importantísimo por todo lo que hace este bendito Espíritu y por la manera en que Él nos confirma que somos realmente sus hijos, sus hijas, amados de Él en una gracia que nos ha sido dada antes de la fundación del mundo. Y dice el versículo 6 de Romanos capítulo 5, hermanos, añadiendo a esta certeza. O sea, Dios quiere, en lo que sigue en el versículo 6, y fíjese bien, une lo anterior, el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones del versículo 5, con lo que sigue con un porqué, que es una partícula explicativa. Es una palabra que une lo anterior con lo que sigue. Además, es una partícula hilativa, porque une una cosa, lo que ha dicho, con lo que sigue, dando una explicación de ello. El contraste que decíamos hace rato, es decir, por un lado la gracia y por otro lado lo que éramos. Es decir, justamente. Y aquí lo vamos a ver, esto que dice mi hermano clarísimamente. Dice, porque aún siendo nosotros débiles, caídos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Vean la manera en que, tan fuertísima en que el Espíritu Santo nos describe. Dice,
Nosotros, porque aún siendo débiles en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos, no por los buenos, no por los sanos, sino por los que estaban eternamente perdidos. Murió por los impíos, aunque difícilmente, dice el versículo 7, alguien morirá por un justo. Quizá alguien se atreva a morir por un justo, por el bueno. Dice, pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo pecadores. No después de que lo hicimos, o como dice, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, que la gracia solamente llega a la persona si ésta se prepara para recibirla. Deja de ser un poquito malo, deja de ser un poco débil, un poco impío, y entonces se prepara para recibirla. Pablo no está diciendo esto. Pablo está diciendo en que aún en la condición, vean ustedes nada más, débiles, impíos, pecadores, y el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fíjense ustedes, ¿cuál es el cuadro de desastre, de miseria, de tristeza, de imposibilidad de poder hacer algo por nosotros mismos cuando somos considerados por Dios mismo de esta manera? Débiles, impíos, pecadores, enemigos. Y luego dice, por tanto, mucho más ahora, te aseguro que es venía yo otra vez, hermano. Por tanto, mucho más ahora en el versículo 9, si lo quisieras buscar, dice, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos en su vida. Hermanos, la idea es aquí, si Dios ha hecho tanto por los débiles, si Dios ha hecho tanto por los impíos, si Dios ha hecho tanto por los pecadores, por los enemigos, hermanos, si Dios hizo todo esto por los enemigos, ¿qué no hará por sus amigos? Romanos 8:9. Ahorita lo vemos, no te preocupes. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos? Entonces, dice, seremos salvos por su vida. Fíjense, no solamente por su muerte, no solamente se refiere al Cordero de Dios herido, clavado en la cruz, sino al Cordero vivo ahora, que está como nuestro sumo sacerdote, intercediendo día y noche por nosotros. Es la muerte de Cristo, es la vida de Cristo, es su obediencia activa, es su obediencia pasiva, es todo, todo. Cristo es todo para nosotros y sin Él no hay nada, hermanos. Sin Él no podemos hacer nada. Y con Él tenemos todo, no hay vida, sino solamente tendríamos un escenario de muerte, de frustración, de tristeza, de agonía, de desorientación, hermanos, de vivir en un mundo tan magnífico como este, el mundo de Dios, pero sin Dios, que es lo que la mayoría de la gente hace. Y entonces cree que vino a este mundo pues por casualidad y bueno, pues hay que vivir más o menos como vivió el abuelo, como el bisabuelo, como el papá, venir, nacer, reproducirse y morir. Y luego piensa que cuando se mueren, dice, ¿qué pasó cuando ella se murió? Sí, ya descansa en paz, dice. Bueno, ni descansa en paz, porque apenas comienza sus problemas. Apenas. Hermanos, y vivió toda su vida, hermanos, totalmente en la inopia, en la nada, y bajo la ira de Dios. Y Dios quiere, hermanos, que nuestra vida sea llena de sentido y solamente puede ser que si nosotros, hermanos, le pedimos al Señor que estas verdades de las que hemos venido hablando, hermanos, sean interiorizadas y sean el fundamento, sean como un bastión de rocas dentro de nuestro. ¿Sí?
Yo creo que estos aspectos son importantes. El 10 es el 10 dice, porque si siendo enemigos, es decir, esa era nuestra condición. Si todo lo que platicamos del preámbulo, antes de empezar la lectura, apunta precisamente a esto, el versículo 6, donde dice que siendo débiles, dice, porque aún siendo débiles, versículo 6, dice, siendo impíos, ahí mismo, el versículo 10, porque si siendo enemigos, es decir, Dios los veía como enemigos. Dios nos veía como enemigos, pero ahora somos miembros de la familia de Dios. Como lo dice Efesios. Efesios, ¿qué no? Efesios, creo que 2:11, no sé, hermano. Aquí está. Efesios 2:11. No estoy seguro, pero creo que sí. Efesios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión, no hecha con mano en la carne. Dice el 12, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, el 2:3, efectivamente, en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. El que habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad de ambos hizo uno, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, matando en ella la enemistad que dice, éramos enemigos. Y vino y anunció buenas noticias de paz a vosotros que estabas lejos, y paz a los que están cerca, pues por medio de él los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Precioso. Gloria a Dios. Así creo que ya nos pasamos de tiempo, hermano. Hermanos queridos y hermanas, pues vamos a dejar nuestro estudio aquí y vamos a ver qué sorpresas tenemos con ustedes aquí en el chat. Queremos, nuestro hermano Armando y yo, animarlos a que nos escriban, a que en este chat, hermanos queridos y hermanas, puedan ustedes poner sus reflexiones, sus preguntas también, de tal manera que podamos compartirlas aquí entre todos. Mira, por lo pronto, hermanos, tenemos saludos. Muchas gracias por todos los hermanos y hermanas que nos saludan. Nuestro hermano Nino Rodríguez, nuestra hermana Beatriz Escarpini, Walter Otazú desde Perú, Calixto Otazú, seguramente, no sé, a lo mejor es hasta su hermano, no sé. Buenas noches. Alexander Porras de Costa Rica, cuánto gusto, hermano Alexander. Nuestro hermano José Guerra, nuestra hermana Virginia Díaz, saludos hermanos desde el Estado de México. Hermana, fuerte saludo para usted. Nuestra hermana Paloma Frau, Dios los bendiga, gracias por su tiempo. Qué gusto tenerla aquí con nosotros, hermana. Nuestra hermana Franci Prada Camacho. Nuestro hermano Lupillo Contreras, que nos dice lo siguiente. Hermanos, ¿pueden leer Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 6? Dice, como nos dice que así como lo recibimos por la fe, andemos de la misma manera, porque todos los tesoros están en Cristo y todo nos ha sido dado por la fe, que es don de Dios, que viene por el anuncio
de la buena noticia de la justicia de Cristo en la cruz, y no me refiero al madero como amuleto, sino más bien al hecho acontecido. Sí, hermano, tiene usted razón, y gracias por su reflexión. Vamos a leer lo que usted quiere. Colosenses 2, del 1 al 6. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que no han visto mi rostro en persona, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza plena, de plena certidumbre de entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie os engañe con sofismas, pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo en el Señor, vivid en mí. Así sea. Así sea, hermano. Pues parece ser que hasta este momento es lo que tenemos. Muchas gracias por su saludo, por su compañía. Y bueno, pues nos despedimos de ustedes entonces, hermanos, y con la promesa, si el Señor así lo permite, de podernos encontrar el próximo miércoles. Oren por nuestro hermano Roberto, tiene gripa, hermanos. Y continuaremos, yo creo que en otro inciso más, ¿verdad? Sí, hermano. De los sellos distintivos del cristiano. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Muchas gracias. Un abrazo a todos.